Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque estamos juntos, te damos gracias por la libertad que nos das para leer tu palabra y háblanos a través de Jeremías una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el día de hoy el capítulo 46, vamos a leer del verso 1 al verso número 12. ¿Sale? ¿Estás conmigo por ahí? Dice así: Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran. Subid, caballos, y alborotaos, carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lut, que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada de Jehová, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicará las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Bueno, en esa primera sección de este capítulo vemos que comienza con el inicio de la sección del libro. Es ya la penúltima sección del libro. Esta sección comprende del capítulo 46 hasta el 51 y habla del juicio de Dios contra las naciones. Por eso ahí dice en el verso número 1, contra las naciones. ¿Okay? Entonces, a partir de este capítulo vamos a ver cómo va a juzgar a Egipto en este capítulo, en el capítulo 47 a los filisteos, en el 48 a los moabitas, en el 49 a Amón y después a Babilonia del 50 al 51. Entonces, por eso va a juzgar a las naciones en estos capítulos, va a hacer una profecía hacia ellos. Bien, pero empieza diciendo con respecto a Egipto, ¿no? Que es la primer potencia a la cual va a hacer un juicio aquí este libro de Jeremías. Dice: contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Quién es Necao y dónde está Carquemis, ¿no? Toda esta situación. Bueno, nos sitúa a un evento del pasado. Esto se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 23. Si me puedes acompañar en tu Biblia. En el verso número 29. Pero voy a ponerte el contexto en lo que vas ahí con tu Biblia. Resulta que hay un rey llamado Josías, ¿te acuerdas? Josías es uno de los últimos reyes de Israel, pero la diferencia de este rey con los demás es que este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Josías fue un hombre piadoso. Ajá. Pero resulta que le había dicho Dios a Josías que por culpa de Manasés es que iba a venir un juicio sobre la tierra de Judá, porque Manasés corrompió al pueblo, ¿no? Entonces ya no hubo lugar al arrepentimiento y entonces vino el juicio, ¿no? Y por esos pecados de Manasés y sus demás descendientes iba el Señor a hacer ya un juicio inevitable sobre la nación de Judá. Ok, entonces, después de eso, al final de la vida de Josías, después de pasar esta advertencia, en el verso 29 dice el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 23, 29. Dice: en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y le salió al encuentro, y salió contra él el rey Josías,
Pero aquel así que le vio, le mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Resulta que Jerusalén estaba pues sufriendo un poquito porque ya estaba la potencia de Asiria en aquel tiempo pues dominando la región, pero ya era la época final del imperio asirio. Ajá. Entonces estaba en declive el imperio asirio, pero todavía dominaba. Pero de pronto escucha que viene del sur de Egipto este rey llamado Faraón Necao, que va a atacar a Asiria. Entonces, él lo vio, dicen los comentaristas, algunas suposiciones de por qué este Josías vio al ejército de Egipto como algo muy amenazador para Jerusalén, y él probablemente salió a defender a los asirios porque le convenía a ellos como Jerusalén. Si ganaba Egipto, probablemente se convertiría en una superpotencia, y eso involucraría otro tiempo de aflicción. Algunos también piensan que se intentaba aliar con Asiria, ¿no? Porque entonces de esa manera podría conseguir a lo mejor una especie de como de amistad con los asirios que le estaban haciendo la guerra continuamente. Cualquiera que fuera la posibilidad, resulta que Josías sale al encuentro contra Necao. ¿Y qué pasa? Que lo matan. Y ni siquiera batalló demasiado, simplemente lo vio este rey Necao y lo mató, así de simple. Y acabó con su vida. Un rey que era pues piadoso y terminó muy mal, ¿no? Bueno, pero después de eso dice que pusieron el mismo rey de Egipto, que es Necao, puso al hijo de Josías como rey sobre Jerusalén. Este hijo de Josías se llamaba Joacás y lo dejó ahí reinando en Jerusalén. Y dice acá adelante, en el verso 33 de Reyes, que este rey de Egipto, más adelante, como Joacás había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, lo apresó y se lo llevó a Egipto. Y él impuso una multa sobre Jerusalén, la cual Joacás tuvo que recabar, y toda la riqueza de Jerusalén se la tuvo que dar a este faraón Necao. Pero ahora en el verso 34 hay un dato mucho más triste, porque dice que ahí en Egipto Joacás murió. Eso pasó. Entonces, en el 35, en el verso 35 de 2 Reyes 23, dice también que se saqueó la ciudad de Jerusalén. Toda la riqueza que poseía Jerusalén en esta época fue saqueada. Y todo esto pasó en la época de Josías y su hijo Joacás. Aproximadamente, para que tengas un dato de los años, en el año 609 a.C. Entonces, es el contexto. Eso es lo que sucedió en Carquemis. Esta batalla de Necao contra Josías sucedió en Carquemis. Eso es lo que había pasado antes. Ahora, regresando a Jeremías 46, cita en el verso 2 esta batalla en Carquemis, pero dice acá adelante. Estamos en Jeremías 46, 2. Dice: a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿Qué pasó? Resulta que después de la batalla de Carquemis, donde perdieron los judíos, ¿no? Que se metieron en camisa de 11 varas, después de esa batalla, en el 609, 4 años más adelante, vino la invasión de Nabucodonosor, los babilonios, sobre toda esta región. Y acabaron con los asirios, y acabaron con los egipcios, y acabaron con todos. Los babilonios fueron una superpotencia que empezaron a batir a todos. Pero entonces aquí dice en este versículo que Nabucodonosor aplastó al rey de Egipto Necao. Lo venció por completo. Eso es lo que dice aquí. Y dice, pues la época, en el año cuarto de Joacim. ¿Quién es Joacim? Joacim es el hijo de Joacás. Entonces es nieto de Josías, por así decirlo. Bueno, perdón, ya te di un dato mal. Joacim es el hijo de Josías, es el otro hijo de Josías. Pero también fue el siguiente rey después de Joacás. Y eso sucedió en el año 605, cuando fue esta destrucción sobre Necao. Bueno, entonces estamos en la historia. Bueno,
Entonces, en el verso número 3, ahora va a empezar Dios a través de Jeremías a, digamos así, a retar a los egipcios. Porque después de esta derrota en el 605, no creas que fue derrotado por completo Egipto, sino que hubo todo un periodo de guerra entre los babilonios y los egipcios, que terminó hasta el año 500, aproximadamente en el 589 hasta el 569 terminó esta batalla contra Egipto y ahí fue destruido por completo por el imperio babilónico. Ajá. Entonces, pero aquí en el 605 comenzó la primera derrota muy grande de Egipto. Entonces va a confrontar Dios a los egipcios a través de Jeremías. Entonces leamos en el verso 3, ¿no? Dice, preparad escudo y pavés, venid a la guerra, uncid caballos, subid, vosotros los jinetes, poneos con yelmos, limpiad las lanzas y vestidos las corazas. Lo que está diciendo es, te reto. O sea, tú quieres pelear contra mí, ven, ¿no? Peleas contra mi pueblo, ven. Ármate, lo que está diciendo es, ponte tu armadura, la mejor que tienes, y ven contra mí. Está retándolos. Y luego en el verso número 5 empieza a decir, ¿por qué los vi con miedo? ¿No? Lo que está citando es lo que pasó en el pasado con la batalla con Necao, que perdieron, pero también está citando lo que va a suceder en los años subsiguientes. Todos van a estar aterrorizados en Egipto. Por eso dice Dios, ¿por qué los vi llenos de miedo, medrosos, retrocediendo? Dice aquí, sus valientes fueron deshechos. O sea, hasta los más valientes se acobardaron. Y dice aquí, huyeron sin volver, sin mirar atrás. Miedos de todas partes, dice Jehová. También en el verso 6 dice, no huya ligero ni el valiente escape. Lo que está diciendo, hasta el más veloz no va a poder huir de mi presencia. Y también en el verso 6 cita el lugar donde va a ser la derrota de los egipcios. Una derrota contundente que va, digamos así, a marcar el fin de Egipto más adelante. Y este lugar es el lugar del Éufrates. El Éufrates no está por Egipto, pero para nada, ¿no? El Éufrates está más bien del lado de Siria hasta donde era Babilonia antes, ¿no? Entonces, es exactamente esta parte que cita aquí está en el norte de Siria. Entonces, ahí estaba, resulta que Faraón Necao, después de haber derrotado a los judíos, ¿no? Se quedó ahí en el Éufrates, pues aparte de la victoria que tuvo, también era un lugar donde tenía ciertos intereses políticos y económicos y se quedó a cuidar sus intereses en aquel lugar. Y entonces ahí dice Dios, ahí donde estás, ahí vas a ser vencido. Y dice ahí de hecho que tropezaron y cayeron, así que Babilonia los va a vencer más adelante. Y pregunta, ¿quién es este que sube como río? ¿No? En otra traducción dice, ¿quién es este que sube como el Nilo? Así lo traduce. Cuando habla de río, se hace referencia al río Nilo, que es el río más importante de Egipto. Está haciendo referencia pues, a Egipto, ¿no? A los egipcios, a Necao. Dice, ¿quién es este? ¿Y qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es, ¿sabes? Toda la gente te conoce por ser una superpotencia como un río que llega y arrasa con todo. O sea, así es conocido Egipto, como alguien muy poderoso. Pero lo que muestra acá adelante es, ¿sabes? Dice, Egipto como río se ensancha, las aguas se mueven como ríos. Dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré todo. Pero dice en el verso 9, Dios a los egipcios, ¿ah, sí? A ver, suban. A ver, caballos, alborótense. A ver, salgan los valientes. Eso es lo que los empieza a retar. Y en el verso 9 nombra a 3 aliados muy poderosos de Egipto, los etíopes, los de Put y los de Lud. Y le dice, llama a tus aliados, tráetelos conmigo. Pero en el verso 10 dice, pero ese día que salgan contra mí va a ser un día de retribución, porque van a recibir su merecido. Entonces, aunque sea muy poderoso Egipto y aunque esté aliado con gente muy armada y muy poderosa, van a ser derrotados en ese día. Eso es lo que está mostrando. Bueno, ahora también, en el verso 10 dice el por qué. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. También ahí le llama día de retribución y día de venganza de sus enemigos. ¿Okay? Entonces, nos lleva a pensar, ¿cuál fue la razón por la que Dios está tomando un juicio contra Egipto? Aquí está el punto. Porque número 1, se llevó, mató a Josías para empezar, que era un rey piadoso.
Número 2, se llevó a Joacás preso a Egipto y dominó la región de Jerusalén. Y número 3, saqueó por completo Jerusalén. Hasta las riquezas del pueblo se las llevó a Egipto. Ahorita más adelante vamos a ver que se lo llevó a un lugar en particular llamado Memphis. Pero entonces, todas estas cosas con las que masacró, digamos, a los judíos, son la razón del juicio de Dios y por lo cual va a haber una retribución hacia los egipcios. Bueno, también en el verso 11 nombra de algo que es irónico. Les dice, sube a Galat y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Cuando habla de la virgen hija de Egipto no está hablando de una persona, es un lenguaje poético. Está refiriéndose a los egipcios, pero lo está comparando con una virgen que se pone bálsamos curativos. En aquel tiempo, Egipto era conocido por un pueblo que era como comerciante de especias aromáticas y de ungüentos curativos. Y era común subir a la tierra de Galat a comprar ese tipo de especias, ¿no? Pero es una ironía la que pone acá porque dice, es como si te dijeran, ve por Big Vaporru, de todas maneras no te va a hacer absolutamente nada. Una cosa así le está diciendo. Por más que te pongas tus bálsamos, no va a haber curación. Vas a morir aunque tengas la mejor medicina. Y también en el verso número 12 dice, todos los demás oyeron tu afrenta, es decir, van a escuchar cómo vas a caer y tu clamor llenó la tierra. Y al final dice, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Lo que está diciendo es, hasta los más valientes se van a llenar de confusión y de cobardía. Es la primera sección que está describiendo aquí Jeremías. Y en el verso número 13, ahora va a pasar a otro juicio sobre Egipto, pero aquí hay un cambio en el momento de la historia. Porque estamos hablando de una profecía que le da a Egipto, a Necao, justo después de haber sido derrotado por primera vez por Nabucodonosor en el 605. ¿Okay? Pero aquí en el verso 13, hasta el final del capítulo, va a hablar de una profecía que se va a cumplir en el año 569 al 567. Y esta va a apuntar al final del imperio egipcio. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 20 años después. ¿Okay? Entonces, leamos el verso 13. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decir, ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. ¿Qué está pasando? Está mandando a personas a anunciar la gran catástrofe de Egipto. Por eso dice ahí, anuncien en Egipto. ¿Ok? Pero una de esas ciudades que cita es Memphis. Ahorita te la había predicho ya. Memphis era la capital del imperio antiguo de Egipto. Creo que el día de hoy, ¿qué ciudad es la capital? ¿El Cairo? No sé. ¿Sí? Pero en aquel tiempo era Memphis. Y en Memphis es una ciudad particular porque, aparte de ser la capital, ahí es donde había un templo muy grande de la diosa más importante de Egipto, que era la diosa, se llama Ta, así se llama, Ta. Y también era una base militar muy importante en Egipto. A la vez también, en este lugar es citado precisamente en Primero de Reyes, capítulo número 14, porque en aquella época de Reyes estaba reinando un rey llamado Roboam. ¿Te acuerdas de ese nombre? Había uno llamado Roboam y uno llamado Jeroboam. En esa época resulta que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte con Jeroboam y el reino del sur que era Roboam. Y resulta que en esta época hubo un saqueo. Vinieron los egipcios y saquearon a Jerusalén y toda la riqueza se la llevaron a Memphis. ¿Ok? Y ahora resulta que aquí en la época precisamente de Joacim y de Joacás es donde Necao llega y nuevamente saquea las ciudades de Jerusalén y se lleva todas las cosas. Entonces, estamos hablando que esta ciudad poseía lo que a Dios le pertenecía, las riquezas de Dios. Y ahí se las habían llevado a Memphis.
Entonces es un lugar que es bastante importante en esta historia. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ponte en pie y prepárate. No sé si alguna vez, bueno, si eres hombre, alguna vez entrenaste box, pero cuando te dan un buen golpe, te tumban y después que te digan, párate, levántate, es exactamente lo mismo que está pasando. Le dio una buena paliza, ¿no? Por decirlo así, en el año 605. Y ahora, prácticamente 20 años después, le dice, estás tirada, pero párate, vamos al segundo round, ¿no? Porque todavía no he acabado contigo. Es lo que más o menos le está expresando a los egipcios. Dice, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. No fue suficiente el primer juicio porque no se arrepintieron los egipcios. Ahora viene un segundo juicio sobre la nación de Egipto. Y en el verso 15 dice, ¿por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse en pie porque Jehová la empujó. Aquí está la razón por la cual no se pudieron sostener. Porque el golpe de Dios es un poco más fuerte. Las naciones son poderosas, las naciones tienen armamento, tienen fuerza militar, tienen carros y caballos, pero nada se compara con la fuerza de Dios. Y fue Dios el que ejerció el juicio contra los egipcios. Entonces el verso 16 dice, multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate, volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Entonces, se escucha cómo Dios está profetizando que todos iban a estar huyendo, ¿verdad? Porque se dan cuenta que no pueden contra Dios, empiezan a huir. Y en el verso 17 cita el nombre de Faraón, rey de Egipto, ¿no? Porque la gente gritaba eso, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Pero estamos en otra época de la historia. No es Faraón Necao, porque él estaba reinando por ahí del año 610 hasta el año, me parece que es el 595, me parece que fue. Pero aquí es otro faraón. Este faraón que cita en el verso 17 es el faraón Ofra, así se llama, el cual más adelante va a ser juzgado por el Señor precisamente en esa profecía. Pero la gente gritaba, hasta el faraón Ofra ha sido destruido. Entonces, aquí se da uno cuenta cómo el juicio pasó de uno a otro, otra generación. Y también comenta el verso 17, dejó pasar el tiempo señalado. Aquí habla, así a simple vista no te dice mucho el texto, pero tiene todo que ver con la historia de Egipto. Porque en Egipto, después de la batalla de Carquemis, donde Faraón Necao perdió, después de eso resulta que muere el papá de Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor se regresa a Babilonia por la muerte de su padre. Pero la gente dice, pero los egipcios dejaron pasar el tiempo señalado. Lo que está diciendo es, y los egipcios no aprovecharon la oportunidad. O sea, no pudieron ni siquiera hacer algo al respecto. Aunque no estaba Nabucodonosor ahí contra ellos en el país, no pudieron defenderse. No hicieron nada. Y el verso 18 dice, vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar así vendrá. ¿De qué habla? Bueno, el monte Carmelo y el monte Tabor no son muy grandes, pero son lo suficientemente grandes para ser unos montes prominentes en la tierra de Israel. Y son muy conocidos el día de hoy, el monte Tabor y el monte Carmelo. El día de hoy, pues ahí todavía existen y los puedes ver ahí, los puedes googlear. Pero habla entonces de que le está diciendo, voy a venir y voy a venir de manera prominente. O sea, por encima de todos mis enemigos, de una manera prominente. Y en el verso 19 les dice, hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Se los van a llevar a Egipto. Verso 20, becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte, viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de castigo. Es decir, está comparando a Egipto con un becerro y también a sus aliados con un becerro. ¿En qué sentido? En el sentido de que eran como becerros engordados, eran naciones también igual firmes, poderosas, pero dicen, no importa, aunque son poderosas, ni tú ni tus aliados van a ganar, van a ser vencidos todos ellos. En el verso número 22 dice así,
Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que las langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, será entregada en manos del pueblo del norte. Ahora, algo que también le dice Dios es que va a salir su voz como de serpiente. ¿A qué se refiere esto? Algunos piensan que tiene que ver con la corona que cargaba el faraón. Hasta en las caricaturas pasa, no sé si has visto esta corona que tiene una serpiente en la parte de arriba, al frente. El faraón cargaba una corona de este tipo, ¿no? Y era símbolo de la soberanía del faraón. Y pues precisamente tomaban la serpiente como un símbolo de esto, de la soberanía. Pero lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Vas a venir y aunque crees que eres muy soberano, vas a salir huyendo como una serpiente. Así, lo que le está mostrando. Y también dice que sus cortadores, o sea, Babilonia, va a venir como con un hacha. O sea, aunque sea una serpiente, pues no va a vivir de un hacha, con un hacha. Y en el 23 dice, básicamente no hay escondite para ti. En el 24 dice que se va a avergonzar la hija de Egipto y será entregada en manos del pueblo del norte. 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Bueno, al final simplemente hace mención de que va a destruir a Egipto junto con sus moradores y junto con sus ídolos, a Amón, que es uno de los dioses principales de Egipto también. Dicho sea de paso, ¿te acuerdas de Manasés? Manasés tuvo un hijo que se llamaba Amón. Y este Manasés probablemente le puso a su hijo Amón en honor a este dios egipcio. Lo que te puede decir esta idea es que Manasés, por quien vino el juicio a Judá, se mezcló con los ídolos de Egipto, porque hicieron alianzas con Egipto. Bueno, pero dice, voy a acabar con la raíz del problema. La raíz del problema es este, ¿no? Es lo que está mostrando Dios aquí. Bueno, y listo, acaba el juicio contra Egipto en esta sección. Pero termina diciendo en el verso número 27, solamente lo voy a leer y vamos a explicar ya para nosotros algunas aplicaciones. Y dice ahí, y tú, no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Chécate, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Está muy interesante el texto, ahorita lo vamos a abordar. Pero antes de explicar este segundo texto, quiero hablar de qué es lo que estamos leyendo. Resulta que en esta primera sección, ¿no? En este capítulo estamos viendo un juicio contra la primera nación, Egipto, ¿no? Pero de repente uno siempre suele como preguntarse, ok, ya vimos las razones políticas por las cuales atacó a las naciones, pero pareciera que la Biblia dice, hey, voy a acabar con todas las naciones. Y de repente uno podría llegar a pensar, ¿cómo? O sea, ¿Dios nada más ama a los judíos, a su pueblo Israel, y aborrece a todas las naciones? Bueno, la respuesta es claro que no. Dios ama a todas las naciones. De hecho, a eso vino Jesús, ¿no? A redimir a todas las naciones, no solamente al pueblo de Judá, sino a todas las naciones. ¿Te acuerdas que por allá en el Antiguo Testamento Dios le había a Abraham prometido que de su descendencia tendría hijos como la multitud de las estrellas, como la arena del mar? Y de hecho, que serían como luz para todas las naciones. Ese es el plan inicial de Dios, que escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que a través de él iluminara a todas las naciones y rescatará a todas las naciones a través de este pueblo. Pero resulta que Israel, en vez de ser luz, se volvió oscuridad, porque empezó a pecar, se mezcló con todos los pecados de las demás naciones y dejaron de ser luz. Pero vino Cristo a redimir todo este asunto, ¿no? Y entonces él vino, se volvió como uno de nosotros,
y empezó a ganarse el corazón de las personas, sea que fueran de Israel o sea que fueran extranjeros. Y después de que él murió en la cruz, resucitó, ascendió y le dio una orden a sus discípulos. Hagan discípulos a todas las naciones. Lo que vino a hacer Jesús con sacrificio es hacer lo que no pudo hacer el pueblo antes, alcanzar a todas las naciones. Entonces, claramente entendemos que Dios no está enojado contra todas las naciones, ¿ok? En ese sentido de que las quiere desechar. Por supuesto que no. Las ama y quiere que se arrepientan y vengan a Él. Entonces, ese es el primer punto que vemos en esta noche. Nosotros somos mexicanos y Dios nos ama aún a nosotros, incluso de este lado del continente, ¿no? Pero punto número 2. Pero, ¿sabes? Aunque Él ama a todas las naciones, Él no tolera el pecado porque Dios es Dios, un Dios justo y santo. Entonces, en esta parte ya hemos visto en el pueblo judío cómo Dios, cuando su pueblo mismo, los judíos, pecaban contra Él, Dios, al ser justo y santo, los corregía y los disciplinaba. Y ese mismo carácter de justicia y santidad ahora lo extiende hacia todas las naciones. Entonces no es que se esté ensañando en contra de Egipto. No, es que Dios es justo y así es su carácter. No puede pasar por alto el pecado, no puede tolerar el pecado. Entonces, esto es muy interesante también para nosotros, porque somos México, no somos Israel, no somos Egipto, pero el principio es el mismo. Dios es justo y santo y no tolera el pecado. Entonces, eso lo podemos ver como nación y como ciudadanos de México, ¿no? De CDMX. No importa que estemos 2000 años después, ¿no? de la época de Cristo, no importa que estemos en otro país lejano, no importa que estemos en cualquier lugar, en el rincón más oculto del mundo, Dios no tolera el pecado. Si lo aplicamos a nuestras vidas es eso, ¿no? De repente pensamos, ay, no pasa nada, es un pecadito, ¿no? Pero Dios no tolera ninguna clase de pecado, sea pequeño a nuestro entendimiento o grande a nuestro entendimiento. Dios no tolera en general nada de eso. Entonces, nuestra actitud hacia el pecado debe ser esta: cero tolerancia hacia el pecado. No tolerar absolutamente nada que pueda llegar a corromper mi vida, porque Dios es justo. Tercer punto. Ahora, si Dios juzgó a Egipto, no fue porque tuviera un prejuicio contra esta nación. Pues es que son los egipcios, ¿no? Es que es el símbolo del mundo, los egipcios, y pues por eso los voy a destruir. No, no es por prejuicios, ni tampoco es por venganza, no es por el hecho de que dijera, me mataron a Joacás, me mataron a Josías, se llevaron a Joacás, robaron todo en mi templo y en mi ciudad. No, no es por venganza personal, aunque ciertamente eso es injusto. Pero el juicio de Dios no está basado en prejuicios ni está basado en venganza personal. Dios no es así. No es que Dios le ponga el dedo a alguien y me hiciste, me la pagas. No. ¿Cómo puedo saber que no es así? Porque Jesús, pudiendo venir a establecer el juicio de Dios contra todas las personas, no lo hizo. Al contrario, Él decidió incluso poner su vida con tal de que otros fueran salvos. ¿Te acuerdas de esta mujer cachada en adulterio? Y cuando es cachada en adulterio, todos los fariseos le decían, mira, te traemos a esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿no? Y entonces Jesús le pregunta a todos, a ver, el que esté libre de pecado que arroja la primera piedra. Y entonces dice que uno por uno empezó a soltar la piedra y se fue. Y le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te condenan? ¿No? Yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando leemos ese texto, todos nos quedamos bien asombrados, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No la va a matar? ¿No la va a juzgar? Pues es que hizo algo muy malo, ¿no? Y de pronto es como, no. O sea, hasta en ese tipo de cosas, como Dios, como Cristo nos mostró precisamente que Él no está dispuesto a vengarse, aunque le hemos hecho todas las cosas
malas a Él lo hemos ofendido, lo hemos lastimado, le hemos insultado, con cada pecado y con cada palabra y con cada actitud que luego hacemos. Y Él no se quiere vengar. Él no es así. Uh-huh. Ahora, llevándolo un poquito a nuestra vida, si alguien te ha hecho algo malo, ¿no? Nosotros con nuestra calidad humana es muy fácil decir, me la hizo, me la paga, ¿no? Y al triple, ¿cómo no? Pero recuerda cómo es Dios, ¿no? Dios no es un Dios vengativo. Y es lo mismo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Es exactamente eso. Ahora, número 4. Dios no se deleita en juzgar a las naciones, sino que quiere salvar a las naciones. O sea, no es que le dé gusto, ¿no? Ay, pues si se portaron bien mal, pues ahora voy a destruir a las naciones y voy a destruir a todo el mundo porque me han rechazado, y está así como contento, ¿no? Ja, 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 ¿no? Se los dije, ja, 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 van a sufrir. De repente podemos tener un concepto así de Dios, pero Dios no es así. Lo que ese pasaje nos muestra es que Dios no se deleita, pero para nada, en el juicio. ¿Mm? Y te digo, ¿dónde lo sabemos? Pues Jesús lloró por el pecado. Jesús, o sea, Dios, con tal de no ver sufrir a la gente, Él mismo entregó su sangre y su cuerpo para ser molido. Así o más claro. El Señor no se deleita en juzgar a las naciones, ¿no? Para nada. Y un último punto, Dios juzga a todos por igual. Entonces, en ese sentido también quiero decir dos cositas hacia nosotros. Si tú has sentido alguna vez cómo Dios te trata, no pienses que se está deleitando, ¿no? Y divirtiendo contigo de, está sufriendo, es lo que se merecía, ¿no? Ja, 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 ja. No, Dios no se deleita en verte sufrir, en ver que estás cosechando las consecuencias de las cosas que hemos hecho. No se deleita en eso. Dios no es así. Uh-huh. Sino que más bien su anhelo es salvar a las personas, ¿no? Su anhelo es rescatarlas, ¿no? Entonces meditemos simplemente en estas aplicaciones. Pero vamos a la última parte. Ahorita leímos del verso 27 al 28, en donde de repente ya cambia las palabras hacia su pueblo, ¿no? Estaba hablando contra Egipto, contra los faraones y el pueblo de Egipto, pero de repente se dirige hacia Israel, ¿no? Hacia Judá, que eran los sobrevivientes todavía de esta época. Y les dice palabras muy distintas. Se nota un chorro en el texto, ¿no? Contra Egipto solamente le dice así, 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 juicio, porque Dios es justo. Pero habla con su pueblo y le habla de otra manera bien diferente. Entonces, para empezar, quiero decirte que ¿cómo no nos habla diferente el Señor, verdad? O sea, nos pudiera a lo mejor juzgar de una manera muy intensa por las cosas que también hemos hecho, pero al creer en Cristo nos habla muy distinto, con amor y calidez. A veces sí nos dice también cosas para corregirnos, ¿verdad? Pero la realidad es que la forma en cómo nos trata es como a su propio pueblo, como a sus hijos. Nos habla de una manera hermosa, hasta en las exhortaciones y hasta en la corrección nos habla de una manera muy distinta, porque no somos sus enemigos, somos su pueblo. Uh-huh. Hasta en eso te puedes dar cuenta cómo te trata el Señor, ¿no? Y le dice, tú no temas. Uh-huh. Porque imagínate el pueblo de Judá, ¿no? Ya de por sí están llevados en cautiverio a Babilonia y de repente se enteran, ya destruyeron a Egipto. No, le fue terrible y todo. A lo mejor pudiera estar pensando, a mí me va a ir igual que Egipto. Pero déjame decirte que tú no eres igual que los que no creen en el Señor Jesús. Nos considera muy distintos y nos ama. Somos suyos si hemos creído en Jesús. Y podemos apropiarnos de estas palabras, ¿no? No temas, no temas. Porque cuando uno peca, el miedo se apodera de nosotros. Y siempre pasa lo mismo. Ay, me voy al infierno, estoy condenado. No temas. Y fíjate cómo le llama a su pueblo, siervo mío. Ni siquiera es como, no temas tú, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, él dice, tú eres mi servidor. ¿Crees que no te valoro? ¿No? ¿Crees que no te conozco? ¿Crees que
O sea, tú no eres ajeno, tú eres servidor mío. Sé quién eres, sé lo que estás haciendo. Me perteneces, ¿no? Y le dice de una manera muy irónica, ¿no? Dice, sé quién eres, Jacob. Jacob siempre es un nombre que Dios usa para referirse a nuestra condición carnal. Y de repente uno podría pensar cuando uno peca, híjole, es que si Dios se da cuenta de lo que hice, es como, no, no hay que ver, ya sabe quién eres, ya sabe que somos Jacob, unos engañadores, mentirosos, fracasados espiritualmente hablando, si lo queremos ver de esa manera. Y te dice, hey, no temas, mi Jacob, mi siervo, sé quién eres, sé lo que eres, sé lo que has hecho, sé quién eres, te conozco. Pero también acá adelante le dice, pero no te desanimes, o sea, no desmayes. Dice, porque tú eres Israel. Está brutal esta parte, es así para volarte la cabeza, porque creo que lo más fácil de entender es que somos ese Jacob, ese engañador, ese suplantador, ese mentiroso que ha hecho todas las cosas mal en contra de Dios, pero después Dios te dice, sí sé quién eres, pero para mí no eres Jacob, para mí eres Israel, que significa gobernado por Dios. Es como si te dijera, sí sé que eres un pecador, pero te veo como mi hijo. ¿Y cómo es que Dios nos ve así? ¿Cómo es que siendo pecadores nos ve como Israel? Porque hubo una persona que murió en nuestro lugar. Y gracias a Jesús fuimos justificados y somos hechos justos delante de los ojos de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Dios nos ve como justos al creer en Cristo. Entonces es lo que estamos viendo. Si estás desanimado por tu pecado, si estás abatido, lleno de temor por las cosas que hacemos todo el tiempo, no temas y no te desanimes, Jacob, porque eres Israel. ¿Me explico? Ahora también acá dice, ¿por qué aquí yo te salvaré de lejos? Te salvaré, o sea, está en Babilonia, ¿ok? Pero dice, de ahí de lejos te voy a rescatar. Esta es una promesa para el cristiano también, porque si a lo mejor nos hemos ido lejos por el pecado, por muy lejos que estemos por el pecado, si hemos creído en Cristo, hay restauración, familia. De lejos te voy a venir y te voy a traer de vuelta aquí. Y no es una obra tuya, sino que es una obra de Dios. Le dice, yo voy a ser el que te voy a traer. Porque honestamente uno cuando pierde el camino, a ver, regrésate. Es como que te diga, imagínate que estás perdido en un bosque, te diga Dios, no, pues bueno, qué bueno que te diste cuenta que estás perdido, ahora vete de vuelta. Pues ¿cómo? Si estoy perdido. ¿Me explico? Uno cuando se aleja o se pierde, uno no sabe ni por dónde está uno. Pero no es nuestra labor ni siquiera encontrar el camino. Dice Dios, no, yo te voy a traer de vuelta. ¿No? Así de simple. Por eso es bien importante escuchar la voz de Jesús que dice, sígueme. Tú no sabes por dónde es el camino, pero sí sabes a quién seguir. Es a Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Ahora también aquí dice, y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. No solamente tu persona, sino tu familia, tu descendencia, te la restaura por completo. Dice acá, y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Todo eso, ¿no? No tengo paz. Pues, ¿qué crees? Va a haber paz en tu vida. No tengo paz con los demás. Va a haber restauración entre las personas, no te preocupes. ¿No? Había pleitos, ya no los va a haber paz. Dice aquí, es que no tengo descanso. Vas a tener descanso. Es que tengo miedo. Ya no va a haber temor. Toda esa obra la hace Dios. Ajá. Y en el 28 dice, tú, siervo mío, por si estamos pensando, ¿a mí me estás hablando Dios? Tú, a ti te está hablando el Señor, a mí me está hablando el Señor a través de esa palabra, dice, y le vuelve a reiterar, sí, eres mi siervo. Y dice Jacob, no temas, dice Jehová, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Uno puede estar en Babilonia, o sea, me explico, quiero decir, uno puede estar sufriendo las consecuencias de su pecado, pero por muy duras o difíciles o así que sean, yo estoy contigo, dice Dios. Porque Dios a sus hijos no los o sea, no es que pecaste y es como, pecaste, nunca te acerques a mí. No,
Te deja sufrir tus consecuencias, pero dice, yo estoy ahí. Así es Dios. Entonces de repente pensamos, es que estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado y no sé dónde está Dios. No, ahí está contigo. Nunca se ha ido de ti. El Señor ahí está. Yo estoy contigo porque destruiré a todas las naciones entre las cuales esté dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Aquí hay una cosa bien simpática, ¿no? Porque la inercia del texto uno podría pensar que dice, mira, no temas, porque a ti no te voy a destruir. ¿Pero qué le dice? No te voy a destruir del todo, ¿no? O sea, sí van a haber cosas que van a... Por eso ahí adelante dice, de ninguna manera te castigaré. ¿Dice eso? No, no, está bien loco. Yo cuando leo estas cosas es como, ay mamá. O sea, sí dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, te voy a destruir, pero no del todo. Está mostrando algo, que Dios con su pueblo, con sus hijos, sí los disciplina, sí permite castigos, pero no son juicios para muerte eterna, son disciplinas y a veces severas. Pero esto incluso es un gesto del amor de Dios hacia nosotros. Imagínate que tu hijo, bueno, yo me puedo imaginar acerca de mi hijo, está haciendo algo terriblemente mal, ¿no? Imagínate que le esté pegando a su hermano, ¿no? Y le está dando unos buenos guamazos, ¿no? Y yo dijera, no, tranquilo, no te voy a decir nada, tú tranquilo. ¿Sería amor? Por supuesto que no. Una persona que ama a sus hijos va y le dice, no, espérense para acá, a ver, vénganse para acá, bájense el pantalón y ¡pum! Su buena vara, ¿no? ¿Cómo que le está pegando a su hermano? Porque sé que si los dejo van a crecer y se van a volver peor de lo que ya de por sí hay una condición pecaminosa ahí en sus corazones, ¿no? Un gesto de amor es disciplinarlos y detenerlos cuando están haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, sería una cosa terrible que yo dijera, de ninguna manera te voy a castigar. Hablaría de una persona injusta, de un papá injusto que no ama a sus hijos, que no le importa un poquito lo que hace y que no le importa el destino de sus hijos, van a morirse como Caín, como Abel, ¿no? Que mató a Caín a su hermano Abel, ¿no? Entonces, creo que es para considerar de que el Señor en verdad, porque nos ama, de ninguna manera va a dejar de castigarnos. O sea, disciplinarnos. Porque nos ama. Ahora aquí puse en mis notas. ¿Por qué nos castiga Dios? Porque Dios castiga a su pueblo para traerlos de vuelta. No es para destruirlos, es para que se den cuenta de su error. Desgraciadamente no entendemos luego a la primera. O sea, si te dice, luego lee uno la Biblia y ya te está exhortando el Señor, no lo hagas, no lo hagas. Y tú, sí, me dijo que no lo haga. Pero lo hace uno, pues. Así es uno. Y no es hasta que nos da nuestra disciplina que, ahí sí dolió, pues, ¿te estoy diciendo? Hasta ahí es donde uno entiende. Y cuando uno se da cuenta de lo malo que uno ha hecho, entonces, ¿qué hace uno? No, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque duele, ¿no? Porque es algo malo, ¿no? Y así es, Dios nos castiga para traernos de vuelta a su presencia. Entonces no lo veas como algo malo, ¿no? Y no por ser su pueblo nos dejará de dar corrección. Quisiera ir rápidamente, solamente citar Hebreos en el capítulo número 12, para que lo leas en casita, solamente voy a leerte unos poquitos versículos. Pero del versículo número 5 hasta el versículo número 13, habla de cómo el padre al hijo que ama lo disciplina, ¿te acuerdas? Pero me llama la atención el verso 10 porque dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros papás, ¿no? Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, o sea, lo que te decía, para acercarnos a Él. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ni han sido ejercitados. Porque cuando te dan tu disciplina, recapacitas y empiezas a dar un fruto distinto. Eso es lo que está mostrando aquí el Señor. Los judíos, te digo que aunque cuando regresaron no fueron exactamente los mismos. No fueron tampoco buenas personas, pero no fueron exactamente los mismos. En Corintios también, 2 de Corintios 7, 8 y al 11, cuando Pablo disciplina a los corintios, les dice, nada más te voy a leer el verso número 11,
pero anótalo para leer en casa. Segunda de Corintios 7:11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Lo que está mostrando es qué diferentes se portan ahora que han sido disciplinados, ¿no? Y es un fruto que Dios quiere ver en nosotros cuando nos llama la atención. Pero regresando a Hebreos 12, en el verso número 12, dice, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se hace nada. Generalmente cuando uno se cae es porque uno caminó chueco. Y durante un buen rato, ¿no? Y lo que está diciendo es, ¿sabes? Te voy a dar tu disciplina, pero aprende a caminar derecho. Porque si sigues caminando chueco, te vas a volver a salir del camino. Aprende a caminar derecho. Uh-huh. Como cuando tu papá o tu mamá te decía, hey, órale, camina derecho, órale. ¿Cierto? ¿No? Y ya está. Pues eso, ¿no? Está uno mal porque camina uno chueco. Y espiritualmente pasa así igual, ¿no? Para que no vuelvas a caer, aprende a caminar derecho, conforme a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por último, solamente tocar el punto de que el Señor no es que cuando estás siendo disciplinado por Él esté riéndose o se goce de que está sufriendo la disciplina. La disciplina es dura. No sé si alguien aquí ha sido disciplinado así bien por el Señor, ¿no? A través de una exhortación o de una reprensión o de una enfermedad. Y cuando lo tienes se siente bien complicado, es bien difícil, ¿no? Y empieza uno a sufrir eso de, ¿por qué a mí así? Pero aquí está el problema, aquí está el punto, perdón. Es para obrar este fruto que quiere Dios. Es que velo de esa manera, ¿qué quieres hacer conmigo, Dios? Cuando esté uno siendo disciplinado, entonces tú quieres que camine derecho, ¿no? Entonces quieres que empiece a caminar de veras, ¿no? Porque luego uno es muy fácil que diga, pues, ¿por qué me regaña? ¿Por qué me disciplina? Dios, ¿por qué me tratas así? En vez de decir, no, pues sí tienes razón, ¿no? Y Dios quiere frutos en tu vida. Bueno, ¿por qué no terminamos con una oración para terminar, familia?